Amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en sus lecciones del Libro de Cielo, aquí conducidos como siempre con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, bien. Qué bueno. Hola, amigos. Y con Alejandro Carrega. Hola, Elvi, ¿cómo estás? Hola, doctor. Hola, Alejandro. Y Elvi Carrión, su servidora. Y pues seguimos con las lecciones del volumen número 12. Así es. Este volumen, que es uno de los más grandes que hay, y en parte es una belleza, ¿no? Muy bello. Creo que lo hemos ido notando. Muy Tiene profundo. verdades que son increíbles. Y sobre todo que es, como es el principio de que empieza a hablar de la divina voluntad, como que es un imán. En la medida que va uno leyendo, va uno quedando atrapado por la belleza de esto y la enormidad de lo que nos están ofreciendo, ¿no? Sí. Así que bueno, pues vamos a seguir. Vamos Muy a ver bien. Continuamos. qué lecturas nos tocan de hoy. Claro que sí, doctor. Nos toca la 12-115 de octubre 15 de 1919. El querer divino lleva al estado de seguridad. Continuando mi habitual estado, estaba pensando, ¿cómo será? Soy tan mala, no soy buena para nada. Con las privaciones de mi Jesús me he reducido a un estado de hacer llorar. Y si se pudiera ver, aún las piedras llorarían. Y con todo esto, ni dudas, ni temores, ni de juicio, ni de infierno, qué estado tan lamentable es el mío. Mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, en cuanto el alma entra en mi querer y se decide a vivir en él, huyen de ella todas las dudas y todos los temores. Sucede como a una hija de un rey, que por cuanto la gente quisiera decirle que no es hija de su padre, ella no les presta atención. Más bien está orgullosa y dice a todos: es inútil que me digan lo contrario, que quieran infundirme dudas y temores. Yo soy verdadera hija del rey, él es mi padre, vivo con él. Es más, su mismo reino es mío. Así que aunado a tantos otros bienes que lleva el vivir en mi querer, lleva el estado de seguridad, y como hace suyo lo que es mío, ¿cómo puede temer de lo que posee? Esto es algo que, no sé, creo que vale la pena el tratar de imaginarnos qué será vivir así en este estado, ¿no? Donde nada, absolutamente nada de lo que pase, de lo que esté sucediendo, te puede poner en duda. Nada te puede intranquilizar. No importa lo terrible de la situación. O sea, sabemos que tenemos un Padre que todo lo puede, que es dueño de todo, que no hay nada que se le pueda negar. Y por lo tanto el estado de seguridad de uno es total, ¿no? Pero para llegar a esto se requiere entrar a convivir con este Padre amoroso y tenerle una confianza total, ¿sí? confianza y fe total. Así es. Entonces, por ejemplo, en situaciones como estas dudas que nos asaltan, de los temores por cuestiones, por ejemplo, ahora últimamente en México, temblores, cosas materiales, temblores, huracanes, no tiene sentido. O sea, estamos bajo la protección de Él y lo que nos pase sabemos que es decisión de Él. Y una decisión que siempre será para beneficio nuestro. Sabemos que nuestra Madre se ha dedicado a ir marcando a las criaturas, a todas aquellas que quieren vivir en el reino de ella, y también para defendernos. Así que todos los males que puedan venir, estamos con la plena seguridad de que estamos en las manos de ellos. No hay temor. Problemas sociales, económicos, políticos, lo que sea, estamos en las manos de ellos, ¿no? Doctor, entonces se puede decir que cuando el alma empieza a ver todas esas cosas y es indiferente a ellas, y se puede llamar también a guerras, a desastres, sí lo siente
cuando ve un sufrimiento, pero ¿Lo sientes? Sí, pero más bien es indiferente. ¿Se puede decir que va por buen camino? claro. Bueno, es que también puede haber una indiferencia que es negativa. Sí, o sea, la persona que no le interesa nada, o sea, pero no por la confianza que tiene puesta en Dios, sino simplemente no le importa. O esas serían las almas desapegadas de Dios. O sea, que no les interesa porque, pues, por maldad. Por eso no les interesa, pero no les interesa porque en realidad no están, ¿cómo diríamos? No están centradas ni en lo que son, ni en su futuro, ni en nada. Simplemente no creen en nada y entonces todo les da Pero igual. las que están con toda la confianza, fe en Dios, Así es. y ya las cosas las ven, no indiferentes, pero ya no ya no las pone con temor, les da miedo. O sea, esas se puede decir que van por buen camino. Así es. Por ejemplo, un ejemplo que ha sucedido últimamente con todos los augurios que hubo el año pasado, recordarán, de desastres y de cosas terribles que nos anunciaban. Y hubo personas que, incluso diciendo que son personas que viven en la divina voluntad, y hicieron refugios, hicieron acopio de alimentos, hicieron cantidad de cosas para asegurar su bienestar, su permanencia. Entonces uno dice, bueno, ¿realmente esas personas estarán viviendo en la divina voluntad? Sí, no. No hay la confianza, ¿no? No hay la confianza, no hay la seguridad, no hay nada que nos pueda decir que es un alma entregada a Dios. Un alma que está abandonada en las manos de Dios. Es el alma que sabe que es Dios quien tendrá que proveer. Claro. Sí, creo que es. Y eso es maravilloso. Es uno de los signos de esta vida, ¿no? Claro. Y yo creo que es una de las esperanzas enormes que tenemos los que queremos vivir en esto, ¿no? De que ya pase lo que pase, está bien. Así es. Así es. Dice, así que el temor, la duda, el infierno, se pierden y no encuentran la puerta, el camino, la llave para entrar en el alma. Espérame, Tenito, porque aquí es otra cosa muy, muy importante, el infierno. ¿Por qué menciona el infierno? Por el demonio que no puede. Porque ya un alma viviendo en la divina voluntad ya no puede pasar, digo, porque por el purgatorio, existen personas que toman esto de la divina voluntad o cualquier otra espiritualidad que pueda aparecer, aunque sean buenas, pero la gente es muy, ¿cómo diríamos? Muy temerosa, con muchos escrúpulos, con muchas reticencias a lo nuevo. Y incluso hay personas que se han atrevido a condenar y a decir que por ejemplo, esto de la divina voluntad es totalmente negativo y que esto es satánico. Y hay muchas almas que se sienten con temor y algunas probablemente puedan abandonar esto por el temor de condenarse. ¿Sí? Entonces, a un alma que realmente ya está viviendo en este ambiente, aún el infierno, no, como que no tiene sentido. ¿Sí? Claro. No tiene sentido. Hay una frase de Luisa muy al principio en donde Luisa, hablando con los demonios, les dice, miren, a mí no me interesa nada. Cielo, infierno y todo, eso está en poder de Dios, no está en mí. Y lo único que yo quiero, lo único que yo hago es la firme decisión de no ofenderlo jamás. Listo. Que todo sea para su gloria, ¿no? Y que todo sea para Él. Y lo demás es decisión de Él. Ojalá y así fuéramos nosotros, ¿no? Sí. Ojalá lleguemos a ser así pronto. Así es. Ojalá. Se pierden y no encuentran la puerta, el camino, la llave para entrar en el alma. Es más, en cuanto el alma entra en el querer divino,
se desnuda de sí, y yo la visto de mí con vestiduras reales. Y estas vestiduras le ponen el sello de que es mi hija, de que mi reino, así como es mío, es suyo. Y defendiendo nuestros derechos, toma parte en juzgar y en condenar a los demás. Entonces, ¿cómo quieres tú ir pescando temores? El ejemplo que puso, el ejemplo que puso de alguien que no niega que es hija del rey, ¿sí? Si el reino es de ella, es absurdo, es prácticamente de un enfermo mental el no reconocer todo aquello, ¿no? Y el ejemplo aquí con Luisa es perfecto. Luisa es hija, es heredera de ese reino es un reino que le pertenece. ¿Cómo puede ir buscando temores? Para el alma que quiere vivir en la divina voluntad y realmente está decidida a entrar y hace todo lo que Jesús nos va marcando, ¿dónde estarían los temores de no poderlo alcanzar? ¿Dónde estarían los temores de tener que nos haga falta algo para entrar? Ya desaparecen completamente. Así es. Doctor, y aquí donde dice, defendiendo nuestros derechos, toma parte en juzgar y en condenar a los demás. ¿Por qué? Porque Luisa ve que el hombre con el pecado abre las puertas de la justicia. ¿Será por eso? El hecho de vivir en la divina voluntad, Elvi, es poseer la divina voluntad como propia. Y la divina voluntad es la encargada de juzgar. Por lo tanto, si la divina voluntad juzga y la divina voluntad es tu vida, tú estás juzgando. Por lo menos comunicando el resultado del juicio. Como heraldo de condenación, ¿no sabes? No, yo creo que es más allá. Las palabras de Jesús son más, nos llevan a una acción directa, ¿no? En el Evangelio, Jesús escoge a 12 apóstoles. De esos 12, bueno, ya sabemos, uno se sale, lo sustituyen, pero se menciona que son 12 que van a juzgar, ¿sí? Van a juzgar al mundo. Entonces, como que se les delega a ellos esa acción de juzgar, sin estar viviendo de la vida divina, simplemente por ser discípulos, por ser apóstoles. Ahora, en el alma que vive en la divina voluntad, el juicio que lo ejerce la misma divinidad a través de su voluntad. Si esta voluntad, forma parte indisoluble de la persona, porque es su vida, la persona puede estar segura de que ella está obrando en ese juicio. Y lo que se decide en ese juicio es lo que el alma decide. ¿Sí? Sí, porque Jesús le hace parte de todos sus atributos y de todos sus actos. De sus actos. Claro, es el juicio, pues, también uno de sus atributos, ¿no? De sus actos. Entonces, el alma toma parte dentro de esto. Muy bien, seguimos con la siguiente, que es la 12116, de noviembre 3 de 1919. Participación de las penas del estado de víctima de Jesús. Estaba pensando acerca de mi pobre estado. El dolor de su privación me petrifica, pero estoy calmada y toda abandonada en mi dulce Jesús. El cielo me parece cerrado. La tierra desde hace mucho ni siquiera la conozco. Y si no la conozco, ¿cómo puedo esperar ayuda? Así que no tengo ni siquiera la dulce esperanza de esperar ayuda de personas de este pobre mundo. Si no tuviera la dulce esperanza en mi Jesús, en mi vida, en mi todo, que es mi único apoyo, yo no sé qué cosa haría. Entonces mi siempre amable Jesús, viendo que no podía más, ha venido, y poniéndome su santa mano en la frente para darme fuerza, me ha dicho: Pobre hija, hija de mi corazón y de mis penas, ánimo, no te abatas, nada ha terminado para ti.
Más bien cuando parece que termina, entonces comienza. De todo lo que tú piensas, nada es verdad. Tu estado presente no es otro que un punto del estado de víctima de mi humanidad. Oh, cuántas veces encontraba mi humanidad en estas circunstancias dolorosas. Ella estaba fundida con mi divinidad. Más aún, era una sola cosa. Sin embargo, mi divinidad... Espérame, aquí vamos a analizar. Fundido no es una sola cosa. O sea, estar fundido y ser una sola cosa es diferente. No sé si lo ves, porque dice estaba fundido y digo no, más bien formaba una sola cosa. ¿Sí? O sea, está habiendo una diferencia entre estas dos palabras. Y el punto de remarcar esto, de hacerlo notar, es porque desde el catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de que el alma y Jesús tienen que llegar a ser una sola cosa. En los escritos de Luisa, el Jesús nos lleva hasta el punto de que él y el alma llegan a ser una sola cosa. No, no nada más fundido, sino algo más. Sin embargo, mi divinidad, que tenía todo el poder y quería la expiación de toda la familia humana, me hacía sentir el rechazo, el olvido, los rigores, la separación que merecía toda la naturaleza humana. Estas penas para mí eran las más amargas, y por cuanto más fundido con la divinidad, tanto más me resultaba doloroso sentir el alejamiento. Mientras estaba unido y amado, sentirme olvidado, honrado y sentir el rechazo, santo y verme cubierto con todas las culpas. ¡Qué contraste! ¡Qué penas! Tanto que para sufrir esto se necesitaba un milagro de mi omnipotencia. Ahora, mi justicia quiere la renovación de estas penas de mi humanidad, pero ¿quién podía sentirlas sino a quien había fundido conmigo, honrado tanto de llamarla a vivir en la altura de mi querer, desde cuyo centro toma todas las partes de todas las generaciones, las une y me repara, me ama, se sustituye a todas las criaturas, y mientras esto hace, siente el olvido, el rechazo, la separación de quien forma su misma vida. Estas son penas que solo tu Jesús puede calcular, pero en ciertas circunstancias me son necesarias, tanto que estoy obligado a esconderte más en mí para no hacerte sentir toda la acervidad del dolor. Y mientras te escondo, yo repito lo que hacía y sufría mi humanidad. Por eso, cálmate. Este estado terminará para hacerte adentrar en otros pasos de mi humanidad. Cuando sientas que no puedes más, abandónate más en mí y oirás a tu Jesús que ruega, sufre, repara, y tú sígueme, y yo seré actor y tú espectadora. Y cuando hayas descansado, tomarás la parte de actriz, y yo seré espectador. Así nos alternaremos mutuamente. El alma que vive en la divina voluntad suple a Jesús, ¿no? En todo, en su humanidad, en sus sufrimientos. Jesús le hace sentir a veces todas sus penas, ¿no? Por eso, en cuanto a los sufrimientos, sí, porque se convierte en una nueva humanidad en donde la divinidad puede venir a sufrir en ella. La humanidad de Jesús ya no es capaz de sufrimiento y es gloriosa, pero por eso el Verbo va buscando nuevas humanidades que le permitan sufrir en ellas. Uh-huh. Así es. Muy bien. Entonces, cuando sintamos algo así, debemos de alegrarnos porque Jesús nos está haciendo partícipes. De alguna manera, sí, y ya nos lo dijo, cuando te llegarán penas o te llegarán alegrías súbitas, sin saber ni por qué, pero esa es la comunicación que yo hago al alma de mis penas.
de mis gozos. Ujú. Así Muy que, bien. Ya bueno, sabemos. ya sabemos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué les llama la atención de esta lectura? Pues que Jesús es espectador, actor y de espectador, y al alma también la hace a veces espectadora y actora, a veces, ¿no? Y que se van intercambiando, ¿no? O sea, a veces actúa Jesús Ujú, y Luisa es espectadora, ujú, pero a veces es Luisa quien es actora y Jesús es espectador. ujú, Para llegar a hacer eso, se requiere forzosamente la comunicación de los actos y la comunicación de las obras de Jesús se las comunica al alma para que el alma las reviva en ella. ujú. ¿Sí? Y entonces Jesús puede ser espectador de sus propias penas, pero en otra persona. Muy bien. Ujú. Así que bueno, pues ese es otro de los modos como nos puede llegar a comunicar todo lo que Él es. Ujú. Muy bien, seguimos Bueno, con la siguiente, que es la 12117, de Ujú. diciembre 6 de 1919. El alma en la divina voluntad da a Dios el amor que no darán las almas perdidas. Dios, al crear al hombre, lo dejó libre y le dio el poder de hacer el bien que quiere. No siento la fuerza de escribir mis dolorosas penas. Digo solo algunas palabras que mi dulce Jesús me había dicho y que yo no pensaba escribir. Pero Jesús, reprochándomelo, me hizo decidir el escribirlas. Recuerdo que una noche estaba haciendo la adoración a mi crucificado Jesús y le decía: Amor mío, en tu querer encuentro todas las generaciones, y yo a nombre de toda la familia humana te adoro, te beso, te reparo por todos. Tus llagas, tu sangre, se las doy a todos, a fin de que todos encuentren su salvación. Y si las almas perdidas no pueden ya aprovecharse de tu santísima sangre, ni amarte, la tomo yo por ellas para hacer lo que deberían hacer ellas. No quiero que tu amor quede defraudado por parte de las criaturas. Por todos quiero suplir, repararte, amarte, desde el primero hasta el último hombre. Mientras esto y otras cosas decía, mi dulce Jesús me puso los brazos al cuello y estrechándome me dijo: qué hermosa oración esta de Luisa, ¿no? Hasta aún el amor que no le darán aún las almas perdidas, ¿no? Así es. Y esto se puede hacer gracias a la divina voluntad. La divina voluntad se extiende en todos y la divina voluntad sabe cuántas criaturas existen, quiénes son y lo que no han hecho adecuadamente para que el alma que vive en la divina voluntad lo pueda tomar y lo pueda rehacer, lo pueda dar nuevamente a Dios como si las personas lo hubieran hecho. Dios no puede perder gloria. Dios no puede perder lo que Él quiere recibir. No es un negocio humano que está sujeto a altas y bajas. No es un negocio en el cual pueda haber pérdidas y ganancias. Para Dios todo debe ser ganancia. ¿Sí? Entonces, esa ganancia la obtiene primero de Jesús, que es viviendo en la divina voluntad, le entrega todo lo que toda la familia humana debería de haber vivido. Después, o sea, cuando viene el pecado y ahora es el verbo eterno que viene a sufrir, viene en su venida sufriente, que viene a rehacer al hombre, él vuelve a tomar todos los actos de toda la humanidad y los rehace y se los entrega a la divinidad. Entonces la divinidad tiene los actos de toda la familia humana desde el momento de su creación y en el momento de la redención. O sea, no sé si esto queda claro. Es Jesús quien toma lo de todos y lo da al Padre. Por lo tanto, ahora el Padre, ¿qué perdió? Nada. Nada. Porque las vidas que el Padre había sacado para toda la familia humana, Jesús se las restituye. Y lo único que está habiendo de pérdida es la parte humana, que si se salva,
entrará a gozar de los bienes que esa alma hizo aquí en la tierra. Si no se salva, esos bienes quedan con Dios. Listo. Pero Dios no va a perder parte de lo que Él es en una criatura que se pierda, sino es la criatura la que se pierde, pero todo lo demás lo tiene Dios con Él. Él tiene toda su gloria completa. Así es. Y nada más le queda, no sé si el dolor, el recuerdo, como queramos decirlo, de las almas que se pierden. Con esto que sabemos, con lo que hizo Jesús por todos nosotros, por lo que sufrió por todos, podríamos pensar que no hay necesidad de más, que eso fue suficiente para redimirnos y salvarnos. ¿Sí? Pero se nos olvidan las veces que Jesús, tanto Jesús como sobre todo el apóstol Pablo, nos ponen enfrente de la necesidad del sufrimiento. Sí, es que Jesús está dispuesto a darlo todo por nosotros y el hombre tiene que estar en ese mismo nivel, estar dispuesto a darlo todo por él. Así es. Para ser de igual a igual, Para aunque sea en ese punto. En ese punto, así es. Por lo tanto, o sea, lo que estamos queriendo, a donde estamos queriendo llegar es que la divinidad tiene todo lo que quería tener, lo tiene por medio de Jesús, por medio de María y por medio de las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad, que es lo que le está diciendo a Luisa. Entonces, todo eso se le retribuye a la divinidad, al Padre, y el Padre recibe aquello y tiene consigo, vivido por Jesús y por María, lo que el hombre debería de haber vivido. Pero es necesario que se pague incluso por las almas perdidas. Sí. ¿Sí? Por esa esta oración, ¿no? Que aún le están dando el amor que no le darán las almas perdidas. Así es. Ahora sí, seguimos. Sí, es El 3. Hija mía, eco de mi vida, mientras tú rezabas mi misericordia se endulzaba y mi justicia perdía la aspereza. Y no solo en el tiempo presente, sino también en el tiempo futuro, porque tu oración permanecerá en acto en mi voluntad, y en virtud de ella, mi misericordia dulcificada correrá más abundante, y mi justicia será menos rigorosa. Y no solo esto, sino que escucharé las notas de amor de las almas perdidas. Y mi corazón sentirá hacia ti un amor de especial ternura, al encontrar en ti el amor que me debían dar estas almas, y derramaré en ti las gracias que tenía preparadas para ellas. Otra vez me dijo: Hija mía, amo tanto a la criatura, que al crear el cielo, las estrellas, el sol y toda la naturaleza, no les dejé ninguna libertad. Así que el cielo no puede agregar una estrella más, ni quitar ninguna. No les dejó, no les dio libertad de nada. Ni de crecer, ni de decrecer. O sea, están sujetas a la ley y a las disposiciones que Dios quiere. Cosa contraria con nosotros. O sea, al ser humano no le puso un límite, no le dijo esto, sino le dio la posibilidad de crecer hasta donde él quisiera. Y eso es enorme, porque es crecer, pero un crecimiento en vida divina. No es un crecimiento en vida humana, sino en vida divina. Es lo que ha distorsionado el hombre, ¿no? Con su libre albedrío. Así es. Pero el crecimiento va a llegar al tamaño perfecto que quiere Dios, aunque se lo den pocas criaturas. Sí, totalmente. O sea, en la divina voluntad, la divina voluntad suple, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa que está quejándose. Luisa está diciéndole que quite los flagelos, porque Jesús amenaza incluso con que sus ministros, los sacerdotes, sean tocados. Y entonces Luisa intercede por ellos y Jesús le dice, no, es que necesitan ser purificados.
Y entonces Jesús le dice, Señor, pero son tan pocos y tu pueblo es tan grande. Y le dijo, no hay problema, con 12 apóstoles yo cubrí el mundo. O sea, ¿a quién le doy las gracias que debería darle a 10? ¿A quién le doy las gracias que debería darle a 1000? Y así se va subiendo hasta que llega a las gracias que debería de darle a un pueblo. Y dice, todo esto se lo doy a uno. ¿Sí? Y ese uno será el encargado de llevar a cabo lo que Dios quiere. ¿Sí? Porque ese uno suple por todos los demás. Suple por todos porque Dios lo dota con gracias suficientes para suplir a todos los demás. Sí, en Lucas habla de eso. No me acuerdo cómo va, pero es como lo de los talentos. Pero en Lucas lo pone como que les deja minas. Por lo menos así dice en mi Biblia. Que les deja a uno, como que están libres las minas para producir. Uno toma 10 y produce no sé cuántas, otro toma otra y produce 5 y otro produce 1 y al final dice, quítenle al que no produjo, denle todo al que produjo para que siga produciendo. Para que siga produciendo. Y así es aquí con las almas que vivirán en la divina voluntad, ¿no? Así es. Y por eso es que las almas perdidas necesitan ser tomada por un alma que viva en la divina voluntad, necesita tomar los actos de aquellas almas para rehacerlos y entregarlos como si hubieran sido hechos por la divina voluntad y por la criatura. La criatura está en el infierno, pero el acto, la vida, es entregada al Padre vivida plenamente por las almas que viven en la divina voluntad. Eso es. Y cuando se están rehaciendo los actos, ahí van incluidas ya esas almas perdidas, ¿no? Ya Sí, todo. va todo. Okay. Va todo. Lo único que sí no puede pasar, no puede suceder es que Dios vaya a perdonar a esas almas perdidas, porque primero los actos que está recibiendo, aunque son de ella, pero vividos por otro. O sea, no es mérito de esa alma. Y segundo, porque una vez en la eternidad, la decisión tomada ya en el último instante de nuestra vida es irrevocable. Definitiva. Así es. ¿Te quieres ir al infierno? De acuerdo, vete. Pero de ahí ya no sales. ¿Sí? Existe la redención, existe el arrepentimiento, existe todo eso, sí. Y Dios se abre nuevamente a aquella alma. Pero ¿aceptará volverle a dar su voluntad? Claro, no lo sabemos. ¿Quién sabe? Sí. Ni el sol perder o agregar una gota de luz de más. En cambio, al crear al hombre lo dejé libre. Es más, lo quería junto conmigo en crear las estrellas, el sol, para embellecer el cielo de su alma. Y conforme debía hacer el bien, ejercitarse en las virtudes. Le daba el poder de formarse las estrellas, los soles más espléndidos, y por cuanto más bien hacía, tantas más estrellas formaba, y por cuanta más intensidad de amor y de sacrificio, más esplendor y más luz agregaba a sus soles. Y yo, paseando junto con él en el cielo de su alma, le decía, Hijo mío, por cuanto más bello quieres hacerte, tanto más gusto me das. Es más, amo tanto tu belleza, que te incito, te enseño, y en cuanto te decides, yo corro y junto contigo renuevo la potencia creadora y te doy el poder de hacer el bien que quieres. Te renuevo la potencia creadora. Wow. Muy fuerte eso, ¿no? Es muy grande. Así es. Seguimos. Dice, y te doy el poder de hacer el bien que quieres. Te amo tanto que no te he hecho esclavo, sino libre. Pero ay, cuánto abuso de este poder que te he dado. Tienes el atrevimiento de convertirlo en tu ruina y en ofensa a tu Creador. Ese es otro de los puntos que es interesante.
Dios, para poder tener su plan y llevar a cabo ese intercambio de amor con la criatura, tenía que dotar a la criatura con todo lo necesario para que la criatura le dijera no. ¿Sí? O sea, si le dice sí es porque de veras quiere, ¿no? Así es. Y tiene la posibilidad de decirle no quiero, y retira eso de mí. Que eso es lo que Jesús busca, ¿no? Que realmente nos entreguemos a Él sin reserva. Pero es interesante verlo cómo la va llevando hasta este punto. Claro. Y como Él es todo amor para nosotros, ¿no? Cómo nos ama, cómo ama a la criatura Jesús, ¿no? Es una cosa tremenda que no nos imaginamos, ¿no? Una cosa tremenda, así es. Sí. Pues sí. Sí, yo lo que estaba pensando que no es un libre albedrío como decir quiero chocolate o quiero vainilla, que está fuera de nosotros, sino que nosotros salimos de Dios, somos de Dios, y el no es un rechazo a Dios, o sea, es salirnos de Dios. Uh-huh. Así es. Sí, y eso nos da pie para alguna lectura del libro del cielo, donde Jesús le dice a Luisa que toda la humanidad ha vivido en su voluntad, pero han tomado hasta donde conocen. ¿Sí? En fin. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros, porque el tiempo se nos agota. Gracias, Alejandro. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Y Gracias. nos vemos en el próximo programa. Claro que sí. Y recuerden que seguir leyendo el libro del cielo y pedir porque este reino se extienda. Y bueno, hacer todo lo posible por vivir en él. Así Hasta es. luego, amigos.